Muy bien, jóvenes, espero que estén muy bien. Como si nada, pues ya arribamos a prácticamente un mes y una semana de estas situaciones de confinamiento, distanciamiento social, que ha sido bastante complicado, me imagino, no solo para mí, sino que también me imagino que también para ustedes y me imagino que es más difícil también si están laborando, trabajando. Ha sido bastante complicado, los entiendo bastante, pero independientemente de todo, lo que quiero mencionar y siempre resaltar es darle las gracias porque estén acá, por lo menos de forma virtual, para recibir esta clase. Vean, jóvenes, ya prácticamente solo nos quedan 4 clases antes del examen final, con esta, obviamente. Hoy vamos a tener una última clase de coyuntura. Creo que vale la pena analizar este tema que es cómo vivió Guatemala una pandemia hace básicamente 100 años. Y les voy a explicar por qué. No sé si ustedes en algún momento se recordaban o mejor dicho, eh, se dieron cuenta de que en algún momento yo les decía, no tengo idea cómo es que Guatemala sufrió la pandemia de la gripe española en 1918, o 1919 o 20, por ahí más o menos les mencionaba yo. Pues resulta que hay un documento que ha estado circulando últimamente en redes sociales y en algunos grupos, particularmente de periodistas, para serles muy honesto, que habla sobre cómo se vivió o cómo vivió Guatemala la pandemia de la gripe española, acá particularmente. Eh, Al final de cuentas es un documento que yo también les compartí en Classroom. Disculpe que no se lo subí antes. No se lo subí antes por una razón muy particular. Quería leerlo completamente previo a podérselos colgar en Classroom porque no estaba seguro de cuál era el contenido. Al final de cuentas es una recopilación hemerográfica, es decir, es básicamente una compilación que mezcla un informe que una persona realizó hace muchos años, hace más o menos unos 20, 25 años, en 1995, junto con todo un trabajo de hemerocrítica, que es básicamente revisar los diarios de la época para hacer una reconstrucción casi que forense de cómo fue que Guatemala vivió esta pandemia de la gripe española en 1918. Y al final de cuentas, ¿por qué es de que yo en esta ocasión decido acá con ustedes platicar de eso? Por una simple y sencilla razón. Se van a dar cuenta conforme vayamos avanzando en esta clase que esta situación de una u otra forma son bastante parecidas a lo que puede llegar a suceder directamente con nuestro país en los próximos meses. Ahí se van a dar cuenta que Guatemala en ese momento, en 1918, si bien es cierto, siempre ha sido dependiente de la agricultura y del país, en ese momento, en ese preciso momento de la historia, el que hacía, o mejor dicho, el que ponía el dinero directamente para el sector pudiente económico en el país era el café. Y resulta que las plantaciones de café, debido a la muerte de indígenas particularmente, bajaron en un 13%. Las estadísticas son bastante irregulares. De hecho, no se menciona en ningún momento en este documento del Ministerio de Salud. De hecho, entiendo de que el Ministerio de Salud como tal no existía en ese momento y quien llevaba los datos de las difunciones, de las muertes causadas por la pandemia de la gripe española en ese momento era el Ministerio de Gobernación. El Ministerio de la Hacienda era el que llevaba el registro de las exportaciones de café en ese momento, pero no hay ningunos otros datos, por ejemplo, de caña de azúcar o algún otro producto que se haya sido relevante para la nación en ese momento. Pero bueno, al final de cuentas,
es bueno conocer un poco el pasado para tratar de entender y hacer un análisis de cómo nos puede ir en los próximos meses. Yo ahí también me hice un pequeño documento, una guía de estudio, la que normalmente siempre subo eh, cuando tengo tiempo. Eh, y obviamente ahí les puse algunas de las situaciones más relevantes para esta clase. Bueno, entonces, ¿qué menciona? Análisis histórico sobre la pandemia de 1918, la gripe española. Básicamente, el estudio titulado Estado e indígenas durante la epidemia de influenza de 1918 y 1919 en Guatemala está elaborado por una persona que se llama Richard Adams. Esta persona es un hemerografista que básicamente también es un periodista, con base a una investigación documental de David McCreary. Esta persona sí es un investigador estadounidense que hizo en su momento una investigación sobre los efectos que tuvo la pandemia de la gripe española en Guatemala, particularmente en el occidente del país, en el departamento de San Marcos. Menciona que la epidemia de influenza llegó a Guatemala en 1918 y no se tenía memoria de un desastre tal ni existía una infraestructura burocrática que pudiera lidiar con algo semejante. Hay que tomar algo en cuenta, jóvenes, y que es bastante interesante. Eh, Cuando la gripe española llegó al país, se realizaba la cosecha de exportación de café, que dependía tradicionalmente del trabajo forzoso de los indígenas, población cuya salud y bienestar solían pasar por alto totalmente por el Estado y por los dueños de las plantaciones. Eh, Guatemala en ese momento, como ustedes recordarán, estaba bajo la tutela de Cabrera, si no estoy mal. Él fue un dictador liberal en ese momento y obviamente eh, estaba tratando el país de desarrollarse. Eh, y obviamente de beneficiarse a nivel de civilización característica de las naciones industriales europeas. Y los efectos de la gripe española no fueron los mismos que en desastres anteriores. Y aquí quiero volver nuevamente a datos históricos para que entendamos la magnitud de un evento como este y que el que estamos pasando en este momento también. Por ejemplo, la explosión del volcán Santa María en 1902. Si ustedes recordarán, históricamente el volcán Santa María era un volcán activo en Guatemala hasta hace básicamente 120 años. ¿Y qué es lo que pasó? Ocurrió una explosión de dimensiones no registradas incluso hasta la actualidad. De hecho, la explosión que tuvo el volcán Pacaya hace un par de años, si no estoy mal, que dejó varios cientos de muertos ahí en la comunidad de Los Lotes, no se compara en lo más mínimo con lo que pasó con el volcán Santa María en 1902. ¿Por qué? Porque la explosión de ese volcán fue tan fuerte que hizo que apareciera otro cráter, que es el Santiaguito, que es el que actualmente está en actividad, y dejó sin actividad el volcán Santa María. Y si ustedes van ahí a los libros de historia, se van a dar cuenta que esa explosión destruyó una comunidad en Quetzaltenango que se llama El Palmar. Fue un evento cataclísmico, casi de proporciones apocalípticas, si lo podríamos decir de alguna manera. Que obviamente amenazó humanos y animales por igual, pero tenía la particularidad de que si bien fue un evento desastroso, estaba focalizado, es decir, no pasaba más de 20 o 30 kilómetros alrededor del volcán la devastación que hubiera podido provocar, y obviamente eso no se extendía al demás territorio nacional. El terremoto de 1917 afectó sobre todo la zona urbana y al parecer no agudizó las diferencias étnicas ni puso en riesgo la economía productiva del país. Eso es lo que menciona el estudio. Incluso la epidemia de fiebre amarilla, que fue anterior a la gripe española, que surgió en el mismo periodo, se dio principalmente en la costa, donde la población indígena es relativamente pequeña. De hecho sigue siendo relativamente pequeña la población indígena de la costa sur,
Y se recuerda sobre todo por la celebridad que le dio a Jorge Ubico. Además, mató relativamente a poca gente y no supuso una amenaza directa para la economía. Sin embargo, el brote de gripe española de 1918 fue una pandemia mundial. En Guatemala atacó a ladinos e indios por igual. Eh, Quiero hacer una mención para que no se malinterprete la forma en que me estoy expresando. El documento menciona directamente la palabra indios. Yo, por respeto a que básicamente transcribí y traté de interpretar algunas situaciones, dejé la palabra, pero no es porque quiera referirme de una forma peyorativa a la población indígena guatemalteca. Eh, y obviamente quiero que quede claro para que no haya ninguna malinterpretación al respecto, por favor. Bueno, al final de cuentas menciona que atacó a todos, si bien es cierto, atacó a toda la población en general, tanto ladinos como la población indígena, en el campo y la ciudad, no necesariamente atacó con la misma fuerza a los pobres y ricos. Es decir, hubo un factor donde obviamente las personas más pobres sufrieron más los embates de esta pandemia. La mortalidad varió en términos étnicos y en ese sentido se parece al terremoto posterior de 1976, el que se conmemora cada febrero, no estoy muy seguro de la fecha, pero donde se menciona que obviamente por la fragilidad por la que estaban construidas la mayoría de casas en los lugares donde fue o afectó más este terremoto, pues sí afectó mucho más a la población pobre e indígena del país. Pero antes de seguir con esta situación, jóvenes, quiero hacer una pequeña paréntesis y explicar qué fue la gripe española. Según un sitio que ahí también está en Classroom, ahí les puse de dónde saqué la información, un sitio que se llama Gaceta Médica. La gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas, o esa es la estimación, aunque en verdad se desconoce la cifra exacta de muerte que provocó este evento, que es considerado el más devastador en términos de pandemias de la historia de la humanidad. Incluso un siglo después aún no se sabe cuál fue el origen exacto de la epidemia y obviamente esta no entendía de fronteras ni clases sociales a nivel mundial. Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, los primeros estudios sitúan los primeros casos en una base militar estadounidense el 4 de marzo de 1918. O mejor dicho, vale la pena decir o resaltar que dicha base militar en Fort Riley estaba ubicada en Europa, ya que en ese momento se estaba librando la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de información sobre esta enfermedad y a consecuencia de esta situación pasó a llamarse directamente la gripe española, ya que los países que estaban enfrascados en el conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial evitaban a toda costa tratar de hablar de la pandemia porque podría ser considerado como una situación de debilidad ante sus potenciales enemigos, ¿verdad? Se menciona que a pesar de que España no fue necesariamente el epicentro de la pandemia, fue uno de los países más afectados, como actualmente está pasando con esta pandemia del COVID-19. Se estima que alrededor de 8 millones de personas fueron infectadas y 300.000 personas fallecieron a causa de esta pandemia que es la gripe española. A diferencia de otros virus que afectaban básicamente a niños y ancianos, como en este caso el COVID-19, si ustedes se han dado cuenta, afecta por igual, pero la mortalidad se centra básicamente en personas mayores de 60 años, es donde está el pico de mortalidad. La gripe española no distinguía de franjas de grupos etarios, no me acuerdo muy bien de la palabra,
Es decir, que mataba con la misma frecuencia a personas que tenían 20 años como a los que tenían 80. Entonces, precisamente esa fue una de las cuestiones más devastadoras también que causó. Eh, y básicamente eso es lo que sucedió con la gripe española, o qué es la gripe española, previo a comenzarnos a meter directamente en la historia de Guatemala. Ahora bien, hay que entender o tratar de entender en su justa dimensión qué fue lo que pasó en Guatemala con esa pandemia. Según el documento que les eh, publiqué en el Classroom, que ahí pueden ustedes descargarlo y leerlo más despacio cuando tengan un poco más de tiempo y obviamente tengan la posibilidad de hacerlo. Hay unos apartados donde se menciona cuáles fueron los efectos. Yo para obviamente sintetizar un poco más esta clase lo traté de resumir en los efectos sanitarios que tuvo la gripe española en Guatemala. Y oigan esta situación. Según el investigador que hizo este informe, se menciona que la epidemia entró a Guatemala más o menos al mismo tiempo que en México, por el oeste y el Caribe, y más o menos en octubre y noviembre de 1918. Hay que tener algo en cuenta y es bastante interesante. Si bien es cierto, se menciona que el foco de la enfermedad fue en marzo, o mejor dicho, la enfermedad comenzó a extenderse a través del mundo, fue identificada por primera vez en marzo del 2018. Tardó marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, alrededor de 8 meses en llegar a Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, el COVID-19 comenzó en diciembre y el primer caso registrado en Guatemala fue en marzo. Es decir, hubo la expansión de este virus fue más o menos 3 meses a nivel mundial. ¿Cómo se explica eso? Con los eventos de globalización que discutimos en una clase anterior, que obviamente al mundo estar más interconectado, es decir, obviamente tener la necesidad de las personas de moverse de un lugar del planeta a otro por cuestiones netamente de negocios, hace que obviamente situaciones como las pandemias, los virus, pues se muevan de igual manera más rápido que anteriormente. Obviamente hace 100 años no era tan eh, efectiva los medios de transporte internacionales y se estima que la gripe española llegó a América por los barcos, más que por barcos que por aviones que en ese momento estaban en un momento bastante irrisorio de su construcción. Bueno, sin embargo, tenemos ahí este dato de que entró más o menos en octubre y noviembre de 2018 la gripe española al país. La principal fuente de datos de defunciones en su conjunto es el informe anual del Ministerio de Gobernación, es lo que les decía en un principio, que reporta 325.220 casos de gripe española y 43.731 defunciones oficiales. Sin embargo, es imposible evaluar el informe del ministerio sin una investigación mucho más amplia de lo que está disponible en ese momento, pero sí se puede tener algunas ideas de cómo fue que afectó directamente o realmente la pandemia a Guatemala por algunos datos bastante más simples. Por ejemplo, un estudio único y detallado de los registros locales de defunciones del departamento de San Marcos, que es el que les mencioné también en un principio, menciona que se registraron por lo menos 4.000 muertes. Cuando, por la gripe española, por este tipo de influenza, cuando el Ministerio de Gobernación oficializó la cifra en 1.152. Es decir, las, eh, podría haber un subregistro nada más en San Marcos de 4 veces más los contagios y las muertes. Por lo tanto, estos investigadores en su momento pueden o mencionan que la cifra de muertos directamente en Guatemala puede rondar entre los 75.000 a 150.000 personas en un periodo de noviembre de 1918 a más o menos mediados de 1919. Es decir, en poco más de 6 meses
una mortandad de casi 150.000 personas. Es devastador. Recuérdense que, para poner ejemplos, y obviamente salvando las diferencias, pero solo por poner un ejemplo, la guerra interna de Guatemala, que duró 36 años, se estima que cobró la vida de 200.000 personas. Si nos vemos o si lo comparamos, son 36 años donde hubieron 50.000 muertes más que en un periodo de prácticamente 8 meses por la pandemia de la gripe española. O sea, para ponerle dimensión a esa situación, o sea, sí fue una situación bastante catastrófica. Lo que no eh, les tengo en este momento el dato, pero se los prometo que se los voy a conseguir cuando termine esta sesión, es la población que tenía Guatemala en ese momento. Eh, yo me atrevería a decir, sin tener los datos a la vista, que en ese momento la población de Guatemala rondaba más o menos como los 3 o 4 millones de personas en el país. Eso significa que la muerte de 150.000 personas se podría cuantificar más o menos como entre el 5 o 6% de la población que en ese momento vivía en el país, la que murió, si es que es esa la, la población real. Con mucho gusto lo voy a conseguir. De hecho, tengo el documento, pero se me saltó en este momento hacer esa comparación, que hubiera sido bastante interesante en este momento. Ahora bien, ya definimos en su justa dimensión cómo es que una pandemia en poco más de 8 meses puede causar una mortandad que no se había visto en ningún momento de la historia del país hasta ese momento, y de hecho creo que no se ha visto a ese nivel después de que pasó eso. Sin embargo, tuvo que ver mucho la discriminación dentro de cómo es que sucedió o cómo es que se desarrolló esta pandemia en Guatemala. Y es lo que les vengo mencionando desde el principio del curso, jóvenes. Los problemas fundamentales del país, eh, que obviamente condicionan la economía, los problemas económicos fundamentales del país, son tres. Son la pobreza, la desigualdad y el racismo. Y el racismo, particularmente uno de esos tres problemas fundamentales, jugó un papel importantísimo en la pandemia de la gripe española en 1919. Y el reto es que después de que terminemos de explicar y analizar esta situación, tratemos nosotros de vincular cómo es que el racismo y la desigualdad también puede jugar un papel bastante importante en, eh, en la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo actualmente. Como les mencionaba, no hay estadísticas disponibles de la morbilidad o mortalidad que incluyan las diferencias étnicas sobre los decesos que provocó la gripe española en el país. Sin embargo, los periódicos de la época reiteraron las pérdidas de vidas de los indígenas, que eran desproporcionadamente altas. Y uno de estos datos fue particularmente el de Ya, San perra, Marcos. esta vos la sacaste porque se te estaba rompiendo. ¿De dónde es? Solo, ¿Bien? ¿De aquí ve? Brian, no sé si querés opinar algo, No la dale quería adelante. porque estaba rompiendo de Si aquí. no, te Ahora la agradecería estoy sacando yo del cubo. que pudieras silenciar tu micrófono, por favor. Eh, muchas gracias. Pero si querés mencionar algo, Brian, dale, no hay ningún problema. O sea, puedes poner tu micrófono y preguntar, solo fue un desliz ahí. Se está cortando mucho. Ay, disculpen, jóvenes. Ah, perdón, en realidad no está. Ahí estamos. ¿Se escucha bien en este momento, jóvenes? No hay problema. Yo, en teoría, veo que mi máquina funciona bien. No sé si se está trabando. ¿Me pueden comentar? Ok, muy bien. Sigamos entonces. Bueno, entonces, esta situación que les mencionaba de que el racismo
Poca resolución, la cámara de mi computadora, no le pidas mucho, ¿no? Es VGA esa cosa. Perdón. Bueno, sigamos. Mencionaba que los periódicos sí mencionaban que había una mortandad desproporcionada con el pueblo indígena. De hecho, una de las primeras menciones del sufrimiento desigual de los indígenas ante esta pandemia de la gripe española llegó desde Patzum, Chimaltenango, el 29 de noviembre de 1918, donde un periódico, lastimosamente no menciona directamente cuál es la fuente, creo que era el Diario de Centroamérica, yo fui el que no la copié, me refiero a que no lo menciona en la guía de estudio, pero sí está en el documento original. Menciona textualmente: nos ha invadido la influencia, habiendo ya muchos los de carácter benigno entre ladinos. Esto se refería a que muchas de las personas ladinas que tenían acceso a salud, obviamente privada, porque la salud pública en ese momento no estaba tan lejos de lo que estamos actualmente. Básicamente podríamos decir lo que está en trapos de cucaracha. Eh, pues no afectaba tanto directamente a los ladinos, sino que dice que sí era casos graves entre indígenas. Otro de los reportes que vienen de San Cristóbal Totonicapán, una publicación periodística directamente mencionaba esto: los indios se mueren como moscas. Entonces, básicamente estamos ante una situación donde el Estado no podía, no estaba preparado para responder a una situación tan complicada como esta. Y obviamente las personas más pobres, ahí va el segundo componente de los principales problemas económicos del país, eh, eh, eran los que más sufrían. ¿Y qué es lo que pasó? Se ensanchó nuevamente la brecha de la desigualdad y obviamente el racismo enraizado que estaba en el país jugó también un papel importante en cómo es que esta pandemia de hace 100 años puso en jaque a la economía de ese entonces. Sigamos. Ahí eh, en esa parte de la hoja de estudio que le subí a Classroom, básicamente hay más testimonios acerca de cómo la discriminación y el racismo jugaron un papel importante durante la propagación eh, de esa pandemia. Eh, Se mencionaba a una situación eh, eh, bastante particular que de hecho me gustaría resaltar para que se den cuenta la forma en que el pensamiento eh, retrógrada que lastimosamente tenemos en nuestro país y que ha mantenido por bastante tiempo se manifestó en ese momento. Eh, Obviamente dice que las razones que se daban para explicar el nivel de defunciones indígenas relativamente elevado en comparación a las muertes con ladinos eran explicadas desde tres aristas. La primera, que se menciona directamente en los diarios, que eso era lo más lamentable, aunque nunca se le dio un seguimiento serio por parte de estos, es de que las enfermedades habían alcanzado mayor intensidad en los indígenas, en la mano de obra indígena, simple y sencillamente porque los indígenas eran más propensos a enfermarse y morirse, dando a entender de que eran una raza inferior, que obviamente se contagiaban más rápido y se morían más rápido. Quizás tenían razón por el simple hecho de que obviamente al estar discriminados, al vivir en condiciones de extrema pobreza y en ese momento en condiciones infrahumanas, obviamente las personas no estaban, su sistema inmunológico no estaba en el mejor, no era el mejor obviamente. Y obviamente al llegar un virus donde la humanidad o cualquier humano no tenía las inmunidad, no se tenía las defensas, obviamente era más fácil de que ellos lo contrajeran y por lo tanto fuera más fácil que fuera más fuerte y obviamente que murieran.
pero de hecho se tenía el pensamiento de que los indígenas eran más propensos a morirse porque eran indígenas. No se consideraba que el racismo, que la pobreza, que la desigualdad jugaban un papel fundamental para que ellos se enfermaran más. O sea, a ese nivel se llegaba o se tenía el pensamiento hace 100 años en Guatemala. Otros de los argumentos era de que el clima, donde supuestamente, muchas gracias Mónica, fue en el diario de Centroamérica la noticia, efectivamente. Eh, Supuestamente el clima y la particularidad de la humedad en algunos lugares del país era lo que hacía que las personas se enfermaran más. Sin embargo, no hay ningún estudio científico o técnico que pudiera avalar dicha aseveración. Y también otros decían que había situaciones por la altura que favorecía que las personas se contagiaran y que murieran. Pero nada técnico, nada científico que avalara esas hipótesis, que lo único que trataban de hacer era básicamente justificar el por qué las personas estaban muriendo y se estaban contagiando de esta enfermedad. Ahora bien, entremos en materia de lo que también es importante analizar en este curso, cómo afectó la pandemia en la economía del país. La devastación creada por esta pandemia de la gripe española se reconoció al fin de cuentas como una amenaza para la sociedad en su conjunto. Es decir, si en 6 meses obviamente se te están muriendo miles de personas, 100.000 personas, 150.000 personas, que en su mayoría son indígenas que laboran en las fincas donde se produce el café y el azúcar para la producción, o por la exportación internacional, obviamente te va a dar un golpe económico bastante fuerte. Aquí menciona que si pasamos a cuestiones del daño real, de la pérdida de mano de obra que supuso a la agricultura, podemos encontrar una estimación en el informe anual de 1918 del jefe político de San Marcos. Perdón. Para quienes no sepan, el jefe político de San Marcos es la figura que hoy conocemos como gobernador. Es decir, la persona encargada de dirigir la política estatal en el departamento. En ese momento se le conocía como jefe político del departamento. Para que entendamos y nos manejemos en los mismos términos. Esta persona redactó obviamente un informe a finales de 1918, donde dice que respecto al café, por causas de fuerza mayor e imprevistas, la cosecha de este año de café será menor al año pasado. En plena cosecha estábamos cuando la influencia invadió simultáneamente todas las fincas de la zona cafetalera del departamento, cuyo flagelo causó graves daños, quitándole la vida a muchos brazos que indudablemente harán falta a la agricultura. De esos brazos que indudablemente harán falta a la agricultura se refieren directamente a la población indígena, que fue la más mermada en ese momento. Y según el Ministerio de Hacienda de Guatemala, que posteriormente pasó a llamarse Ministerio de Finanzas Públicas, la exportación de café en 1918 bajó un 13% en relación a 1917 y 2 puntos porcentuales en 1919 también en relación a 1917, cuando la tendencia interanual, que ahí está la gráfica, si ustedes quieren verla en el documento original que les subí, era claramente que se venía a la alza. Es decir, el café, que era el producto de exportación por excelencia en ese momento para Guatemala y que daba las mayores divisas a la élite económica del momento, venía en un momento de bonanza, pero vino la pandemia de la gripe española y básicamente hizo un bacho de 14 puntos porcentuales. O sea, básicamente se puede ver un corte hacia abajo durante 2 años de caída, que significan pues obviamente una pérdida bastante grande o sentida para la economía de ese momento. Visto desde esta perspectiva, el cambio de 1917 a 1918 es la caída de la producción más fuerte desde 1910, es decir, básicamente la caída que se experimentó por la pandemia que se tenía en ese momento fue la más fuerte que se tenía en los últimos 20 años, o la más fuerte que se experimentó en el último siglo. Lo que no hice, y sería bonito hacer,
es ver si esa caída económica del café, que obviamente se tendría que ver reflejado también en los otros productos agropecuarios, es la más fuerte del siglo. Les prometo que voy a tratar de sacar las estadísticas del Banco de Guatemala, si es que existen, y voy a ver eso porque me acaba de dar mucha duda esa situación, para ver si efectivamente la pandemia puede considerarse como el golpe a la economía más fuerte de los últimos 100 años. Pero para que se den una idea, obviamente no es normal que cualquier industria de un año para otro, o mejor dicho, de un mes para otro, porque recuérdense que la pandemia de la gripe española entró en octubre de 1918. En básicamente 3 meses hizo que mermara el 13% de la producción anual de café. Entonces, es un golpe que no se puede explicar de otra manera más que la pérdida de vidas humanas y que para la élite económica de ese momento era simple y sencillamente la pérdida de mano de obra barata para seguir con el negocio, ¿verdad? Sin embargo, jóvenes, hay otras dos situaciones que resaltan dentro de esta pandemia de 1919 y es la capacidad del Estado frente a la emergencia. Básicamente el estudio lo que menciona es que critica la conducta de Estrada Cabrera, que era el dictador en ese momento, eh, que básicamente por su particular paranoia y su miedo a permitir que los guatemaltecos se enteraran de lo que pasaba en el exterior, sancionó o hizo presión de una forma bastante fuerte a los medios de comunicación de la época para que no informaran sobre lo que estaba pasando en el país en ese momento. Tampoco hizo nada para evitar el riesgo que la pandemia representaba para el país y obviamente lo que sucedió fue que se materializó en la pérdida de la vida de miles de personas. Eh, También se menciona que eh, esta situación de la crisis que provocó, la crisis sanitaria, económica y obviamente social que provocó esa pandemia en ese momento, hizo que los principales detractores de Estrada Cabrera en ese momento comenzaran a hacer algo que era impensable en los últimos años, y era simple y sencillamente criticarlo, comenzar a decir que su gobierno liberal obviamente no tenía la capacidad para poder enfrentar una situación o una emergencia sanitaria de esas dimensiones, que obviamente repercutía directamente en la economía del país y obviamente también en la sociedad, porque si bien es cierto, la mayoría de personas que murieron eran indígenas, no quiere decir que los ladinos o las personas adineradas de alguna u otra forma también se vieran afectadas con muertes por parte de esta pandemia, porque sí las hubo. Pero al final de cuentas lo que sucedió es de que todo ese caldo de cultivo de lo social, de lo económico, de la salud, eh, creó las condiciones para que se comenzara a criticar directamente a un sistema político económico que se tenía en ese momento y que por las características que tenía no dejaba que se criticara anteriormente. Y de hecho, una de las hipótesis del investigador que hizo este documento es, como menciona, que pudo haber sido el comienzo para lo cual, o la desestabilización del gobierno de Estrada Cabrera, y que pudo haber propiciado su salida 2 años después, a finales de 1919, principio de 1920. Entonces, hay una última consideración, y es que al final de cuentas, la crisis en la salud, en lo económico y en lo social derivó también en una fuerte crisis política provocada por la pandemia. Y ustedes entonces ahí se van dando cuenta que al final lo que les mencionaba se va a cumplir hace 100 años, en este momento, y posiblemente dentro de 100 años, si es que ocurre otra situación que obviamente nosotros no vamos a ver. Pero el reflejo de lo social, de lo económico, es el reflejo del sistema político.
¿Y qué pasa aquí? Al final de cuentas dice que la epidemia de gripe española tuvo probablemente el más fuerte impacto en el ámbito político hasta el momento en Guatemala, al revelar la decadencia del régimen de Estrada Cabrera y estimular la oposición activa, dejar de manifiesto la incompetencia y la corrupción de la burocracia y los líderes regionales y locales de la época. Lo único que hicieron fue provocar básicamente o acelerar la caída y salida de esta persona del poder guatemalteco, ¿verdad? Entonces al final dice que no cabe duda que Estrada Cabrera se había vuelto un gobernante sumamente impopular hacia 1918. También es seguro que su propia actuación, es decir, no haber hecho nada frente a la crisis que se le vino, eh, como muchos de sus funcionarios regionales y locales, ser ineficientes, incompetentes y corruptos, tuvo un desenlace negativo para él hacia 1920, que es básicamente la salida de él y recuérdese que él era un dictador en ese momento, él gobernaba de facto el país y podía hacer lo que quería básicamente, ¿verdad? Bajo el gobierno liberal que tenía. Y eso básicamente, jóvenes, es la explicación de lo que sucedió en el país hace 100 años con una pandemia eh, de proporciones bastante fuertes a nivel mundial. Recuérdense que es considerada la peor pandemia de la historia de la humanidad. Entre 40 o 50 millones de personas murieron en un periodo de 2 años. Y la verdad es de que son estimaciones bastante conservadoras porque puede ser que muchas más personas hayan muerto por esa situación. Ahora bien, y esto quiero que comencemos ya en los últimos minutos que tenemos, que son 15 o 20 minutos para que termine la clase de este sábado, que comencemos a tratar de analizar cómo es o las similitudes que podemos encontrar entre una pandemia que ocurrió hace 100 años, tanto en lo económico como en lo político, en lo social, y se van a dar cuenta que al final son las mismas aristas, la desigualdad, el racismo y la pobreza, los que van a condicionar cómo es que esta pandemia actual, la del COVID-19, puede afectar directamente al país. Obviamente, jóvenes, y tengo que hacer la salvedad, obviamente en 100 años, a pesar de que Guatemala es uno de los países más desiguales de América Latina y que la brecha de desigualdad es bastante grande, porque si ustedes se recuerdan, el 69% de las personas en el país son pobres, obviamente una brecha de desigualdad enorme la que existe en el país. Eh, las cuestiones son bastante distintas en el actuar de las autoridades en este momento. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, eh, la discriminación hacia las personas no es tan evidente como hace 100 años, es decir, en este momento las autoridades y las personas no dicen que las personas se enferman más porque son indígenas y por eso se van a morir. No necesariamente quiere decir que la desigualdad no juegue un papel fundamental o por lo menos preponderante durante esta eh, pandemia que estamos viviendo. Obviamente hay esfuerzos de parte de la administración gubernamental actual y como les mencionaba yo al principio de estas clases virtuales, o sea, eh, hay que reconocer que la administración gubernamental actual, el señor Alejandro Yamatei, está haciendo lo que puede con lo que tiene. Y obviamente prueba de eso es de que está haciendo algunos hospitales temporales. Ya vimos que hay uno en el Parque de la Industria donde antier, eh, ocurrió que una de las personas se evadió y no se sabe el paradero de estas. Esos son otros 20 pesos, no nos vamos a poner a criticar el esfuerzo de una administración gubernamental por, la, por la negligencia de una sola persona, aunque obviamente es criticable pues que no lo encuentre, o sea, parece una broma esta situación, pero al final de cuentas a lo que quiero llegar es de que el gobierno o la administración gubernamental actual pues está tratando de enfrentar o frenar la pandemia con lo que tiene y obviamente por las experiencias que tiene a nivel internacional. Obviamente todo esto juega mucho la globalización y cómo la información fue fluyendo
directamente a nuestro país antes de que viniera directamente el efecto de la pandemia. Y obviamente tenemos que también entender, jóvenes, de que estamos en medio de, y que según las estimaciones de los expertos es muy probable que el pico o lo más fuerte de esta crisis sanitaria eh, esté por venir para los países de la América Latina. Es decir, o sea, no cantemos victoria todavía de que tenemos pocos casos, sino que al final de cuentas hay que seguir al pie de la letra las indicaciones que dan las autoridades para intentar pues, que la curva se quede estable y que no nos afecte de una forma tan fuerte. Ahora bien, hay que mencionar cómo pueden ser las similitudes en lo económico. Ustedes ya se dan cuenta, jóvenes, que en los últimos días, lastimosamente, hay un montón de noticias que van enfocadas en las grandes pérdidas económicas que va a sufrir el país. Y hay que resaltarlo no necesariamente porque tengamos que vivir con esa paranoia de que la crisis económica nos va a pegar fuerte y nos va a pegar durante los próximos meses, sino que hay que eh, analizarlo desde su justa dimensión. ¿A qué me refiero? Si ustedes se dan cuenta, eh, el periodo de la gripe española fue más o menos unos 8 meses, a finales de 1918, mediados de 1919, que fue el impacto directo. Bajó en un 13% la exportación del café, porque nos referimos al café porque es los únicos datos que hay en este momento que son verificables y que nos dan una idea de que la economía sufrió un bajón de más del 10%, 13% en el año donde sufrió el impacto directo de la, de la pandemia. Y recuérdense, los efectos se extendieron hasta el año 2019, 18, 19, y la recuperación comenzó en el año 2020. Es decir, un periodo de un año y meses donde la economía se metió en un bache y obviamente comenzó a subir poco a poco después, con las salvedades de obviamente de las épocas de 100 años para acá, obviamente es distinto, pero el escenario puede ser muy parecido, en el sentido de que la crisis le pegue directamente a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera más empleos en el país, la economía informal del país, y obviamente la recuperación vaya en función de cómo es que el distanciamiento social o las normas de distanciamiento social vayan liberándose conforme pase el tiempo, y obviamente puede en escenarios realistas pues salir del bache nos va a costar más o menos un año y medio. Y si ustedes se dan cuenta con la información que tenemos de lo que pasó hace 100 años, básicamente es eso, o sea, se salió del bache en un año y medio. Entonces, eso nos da un parámetro para entender que a nivel económico, pues esta situación puede durar varios meses y obviamente afectarnos durante varios meses. Ahora bien, y esto hay que entenderlo también, porque todo está unido. Si el bache económico que vamos a tener nosotros por esta pandemia de COVID-19 nos va a costar alrededor de un año y medio salir de ella, durante los momentos más difíciles que van a ser los primeros 6 meses después de que se paralizó la economía, donde vienen los despidos, donde viene la baja, la contracción de la economía, donde las personas no quieren invertir y obviamente esta situación eh, eh, pues viene y comienza lo peor. A lo que quiero llegar es de que esta situación va irremediablemente a repercutir en el desempleo. Y cuando hay desempleo, cuando hay paro en una economía, lo primero que se comienza a percibir es que comienza a crecer los niveles de pobreza. Y obviamente los pobres comienzan a ser más pobres. ¿Qué significa eso? Que además de crecer la pobreza, también puede crecer la pobreza extrema. ¿Y eso qué es lo que pasa, jóvenes? Que de una u otra forma afecta en los niveles de desigualdad en el país.
Y es lo que yo les decía en un principio. Ustedes podrán decir, bueno, es que esta situación pues sí puede afectar directamente en lo económico y en los niveles de pobreza, pero es ahí donde entran los problemas fundamentales del racismo y la discriminación. ¿Por qué? Porque no quiero ser ave de mal agüero, ni quiero estar pues diciendo cosas solo por decirlas, pero es muy seguro, jóvenes, de que si en los próximos 6 meses viene lo más complicado de la recesión económica o el bache económico en el que vamos a caer, es casi por seguro, y créanmelo, aunque es feo decirlo, que en algún momento la discriminación va a comenzar a dar lugar o va a comenzar a salir en las búsquedas de empleos. Es decir, obviamente una persona que es pobre, indígena y que no ha tenido las suficientes oportunidades para salir adelante y estudiar, está muy por debajo de una persona que vive en la capital, que es ladina y que obviamente estudió un poco más y que va detrás de un puesto de trabajo. Es decir, la desigualdad y el racismo se van a ver más en la búsqueda de trabajos. Y es una situación que lastimosamente venimos lastrando en Guatemala, no solo en 100 años, sino desde que comenzó la formación de esto que llamamos República Guatemalteca. Entonces, esa situación eh, va a devenir en problemas directamente o en la agudización de los problemas estructurales del país, la pobreza, la desigualdad y obviamente el racismo. Ahora bien, ¿qué es otra de las situaciones que nos puede dar eh, pauta de analizar también en lo que pasó en la pandemia del hace 100 años? Eh, el hecho de que se demostró que el sistema económico que se utiliza actualmente está caduco, en el sentido de que no soporta una, uh, una eh, emergencia o una situación de esta naturaleza. Es decir, al final de cuentas también pueden haber efectos políticos, no necesariamente derrocando a Alejandro Yamatei, que en realidad lo veo de bastante lejos que suceda, pero sí un cambio directo en la manera en que se hace política en el país. ¿Por qué? Porque recuérdense que el sistema político es el reflejo del sistema económico. Entonces, si el sistema económico demostró que no aguanta un pencazo, recibir un pencazo de esto que estamos recibiendo, y que obviamente en el futuro, entiéndase que no van a ser en 20, 30 años, sino muy probablemente en 100 años, como está ocurriendo o lo que estamos viendo en este momento, o tal vez sea antes, entonces el modelo no aguanta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy probable que en los próximos años, no necesariamente en los próximos 4 o 5 años, sino que ya estemos hablando a más largo plazo, veamos un impacto directo de esta situación, de esta pandemia del COVID-19, directamente en la política guatemalteca. ¿Por qué? Porque la manera en que se vaya moldeando la política también se va a ir moldeando el poder económico. Y obviamente lo que discutíamos en clases anteriores, hay que ver la forma en centralizar los negocios en cuestiones más cerca, y obviamente eso también va a afectar la política porque se tiene que hacer reformas al sistema económico, y eso obviamente pasa por el Congreso, entonces es un todo. Y eso puede afectarnos directamente en los próximos años. No solo el bache económico, sino también la situación social, que obviamente van a aumentar los niveles de desigualdad y pobreza y el desempleo. Y no, y aunque no lo hemos hablado, puede ser que también pues tengamos un impacto social bastante grande, porque al final de cuentas no hemos llegado a lo más grande o a lo más grave de esta pandemia. Esperemos que no sea así. Yo deseo con todo mi corazón que al final de cuentas las muertes sean las mínimas en este país, pero recordemos que todavía no hemos visto lo peor. Entonces no sabemos si el sistema de salud va a aguantar o va a colapsar. Esperemos que pues los intentos de esta administración o los esfuerzos de esta administración, tanto
en poner estos hospitales temporales como las medidas de distanciamiento, pues de alguna forma ayuden a que no haya tanta mortandad en este sentido y obviamente atendernos a las consecuencias, ¿verdad, jóvenes? Y eso es lo que podríamos mencionar de las similitudes que hay entre una pandemia que ocurrió hace 100 años, que es la de gripe española, que al final de cuentas sí ocurrió, sí nos pegó, y pasaron un bache económico de 1 año y medio antes de que se recuperara en una economía que era totalmente distinta a la que hoy estamos viendo. Y obviamente esta pandemia pues también nos va a afectar y también los problemas que venimos lastrando desde hace siglos, desde hace décadas y que se han agudizado, perdón, se van a agudizar por esta situación que estamos viviendo. Para terminar, eh, respondiendo a la pregunta de Mónica, que si creo que el empleo que le dieron al señor que vendía una carreta lo utilizaron como darle un tinte humanitario y se están mofando de la causa, a mí me gustaría creer que no, Mónica. Tiene pinta de que se están aprovechando del momento para salir en caballo blanco, pero me gustaría creer que en realidad lo hicieron con buena intención. Luis Ángel, la economía cambiará por todos lados, claro, es lo normal y es lastimosamente lo que se nos viene en los próximos meses. Esperemos que no sea tan fuerte. Y pues eso, jóvenes, al final de cuentas es tratar de que se den cuenta de que si bien es cierto, hay cosas que pasan en la historia y que se ven lejanas, al final de cuentas son el reflejo de lo que nos puede pasar en este momento. El reflejo, ¿por qué? Porque lastimosamente Guatemala no ha avanzado socialmente. Eh, el racismo sigue siendo estructural, sigue estando enraizado lastimosamente en la cultura guatemalteca y eso es malo. Eh, al final de cuentas, esperemos de que en los próximos años podamos cambiar para bien la estructura política de este país y de una u otra forma pues ayude a cambiar estas situaciones bastante lamentables que hay. Aunque siendo pesimistas, o mejor dicho, siendo realistas, se mira muy complicado que eso pase. Y pues nada, jóvenes, les agradezco mucho por haber estado atentos a esta clase virtual. Ya solo nos quedan 3 clases más. A partir del próximo miércoles voy a subir ya la guía de estudios que ya la tengo preparada de la próxima clase y podemos ir ya avanzando. Y recuérdense que la próxima semana tienen la entrega de la última tarea, que es una infografía que está pensada en que ustedes tengan 10 puntos. Y a partir de la próxima semana creo que yo ya les podría mencionar cuál va a ser la modalidad del examen final, que básicamente ya me comuniqué con las autoridades de la SC, dice que tiene que ser un examen, que tiene que estar sustentado en la plataforma que nos estamos utilizando para comunicarnos. Y entonces yo estaba pensando básicamente en un examen que va a estar o va a tener como fundamento las guías de estudio oficiales que hemos tenido para que al final de cuentas también reforcemos la parte de los conceptos, que al final de cuentas también es importante para que ustedes puedan defenderse más adelante en cualquier ámbito profesional y personal también. Y eso, ¿verdad, jóvenes? La próxima semana yo les estaría oficializando cuál va a ser la forma en que vamos a hacer el examen final, eh, cuáles van a ser las guías de estudio que se van a utilizar y obviamente la modalidad en el sentido de qué día, qué hora y qué fecha vamos a tener ese examen final. Eh, eh, supuestamente, Mónica, la fecha de los exámenes finales, es decir, la fecha en que vamos a tener directamente el examen de problemas económicos, nos la van a decir durante esta semana. Entonces, precisamente confiando en eso, yo ya esperaría la próxima semana ya darles la información oficial. Ya comencé a leer algunos de sus ensayos. Hay algunos muy buenos, muy buenos. Eso me alegra bastante. Y estoy seguro de que en estos veintitantos que todavía me faltan leer, voy a encontrar muy buenos comentarios y vamos a estar cumpliendo con los objetivos de este curso, que es básicamente aprender a analizar la realidad nacional que tenemos.
Al final de cuentas, jóvenes, no me queda más que agradecerles nuevamente su atención. En serio, muy amables por prestarle atención a estas clases que pues, son inéditas. De hecho, yo estoy tratando de aprender bastante porque es bastante difícil, créanme, que estar aquí sentado enfrente de una computadora y estar hablando, y más que hablando, darle coherencia a eso. Espero pues, que la tenga. Y cualquier cosa, jóvenes, me tienen a la orden. Les agradezco mucho haber estado conectados y pues nos vemos el próximo sábado de forma virtual, y cualquier pues comentario o sugerencia o duda que tengan, estoy a la orden por los canales oficiales, tanto por Classroom como por mi WhatsApp, está ahí a la orden. Les deseo feliz tarde, encantados de saludarlos, jóvenes. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Hasta luego. Feliz tarde.